Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickton donde vamos a ver las primeras imágenes filtradas de tres sets previstos para este agosto de 2023. El esperadísimo Swamp Spider con el Capitán Bound de la 332, el supuesto set más potente del mes con Yavin 4 y el Starfighter de Yoda, así que dentro con el vídeo. Y estas imágenes han salido hoy, espero que a lo largo del fin de semana tengamos imágenes en mejor calidad para poder comentarlas el domingo, así que vamos a empezar directamente por el set 75359, el Swamp Spider de la 332. En principio, la información con respecto al número de piezas no he visto que haya sido actualizada, por lo que seguimos pensando que serían 106 piezas y 25/30 euros, cosa que encajaría perfectamente viendo el tamaño pequeño de ese Swamp Spider. En esta imagen podemos apreciar uno de mis mayores temores, junto con una incógnita, que espero se desvele este fin de semana. En pantalla podemos ver un Jet Trooper de la 332 con un jetpack de color azul oscuro, que me parece que le queda bastante bien ese color, este soldado regular pilotando el Swamp Spider y el Capitán Bound. Por desgracia, como adelantaban los rumores que ya comenté en otros vídeos, cuenta con el visor naranja que recibimos con Cody en el ATTE este pasado 2022, por lo que es prácticamente idéntico a un soldado 332. No le han hecho su visor exclusivo como era de esperar, pero la gente quería que pasase, y si nos fijamos bien podemos apreciar como el torso sí que parece ser un poco diferente, contando con una especie de insignias en el pecho, en la pechera izquierda, y puede que las marcas azules centrales también sean diferentes, pero la imagen tiene una calidad muy mala, todavía no se puede distinguir bien y esto creo que no es tan así como parece. Al principio me ha parecido que sí y luego me ha parecido que no. Por lo tanto, descartaría cualquier esperanza con respecto a tener, como digo, un visor para el Capitán Bound más único o en el futuro, ya que estamos viendo cómo es de color naranja. Solo nos quedará esperar a ver si su cara por lo menos tiene algo diferente que le distinga del resto de los soldados. Me gustaría aclarar un par de cosas, y es que he recibido imágenes de una calidad superior después de haber realizado el primer vídeo grabando este audio. Es que sí que vemos las imágenes de los 4 soldados, viendo cómo estaríamos ante un set de 27 euros que han dicho que en vez de 27 van a ser 21 euros, por lo que se confirma mi teoría del Battle Pack, de que estaban disparando porque es el diseño de la imagen. Y lo que más me intriga aquí también, vais a ver en las imágenes del set de Yoda que hay un droide a la derecha. No sabemos de qué set puede ser porque no creo que sea del ATTE, y si hay un set nuevo con droides, cuidado porque eso podría estar muy bien, un set que no sepamos y que vaya a ser sorpresa, la verdad que me gustaría bastante. Puede que sea el ATTE, pero no sabemos. Así que muchas gracias a Escobedo por pasármelas por Instagram, porque yo ya estaba editando este vídeo cuando me las ha pasado y me puedo hacer esta aclaración. Muchas gracias, Escobedo. Quiero esperar a que salgan imágenes en mejor calidad para opinar, pero de ser así el pack y como cueste 30 euros en lugar de 25, aunque compraré seguramente uno o puede que dos, será un poco decepcionante, pero ya digo, vamos a esperar. Vamos a avanzar con el 75360, el Starfighter de Yoda, pero antes de continuar quería que me dejarais en los comentarios qué opináis de estas primeras imágenes y si os gusta lo que veis de momento o esperáis algo más. También me gustaría recordaros que en torno al 60% de vosotros no está suscrito, por lo que un like o suscribirse si os gusta el contenido ayudarían un montón a crecer a esta pequeña comunidad que poco a poco se va haciendo más grande. También comentaros que tengo enlace de afiliado en la página de Lego, por lo que si queréis hacer alguna compra y entráis por ese enlace que os dejaré en la descripción, estaréis apoyando muchísimo a este canal sin coste adicional para vosotros. Continuando, como comentaba con el Starfighter de Yoda, por aquí no vemos ninguna sorpresa. Parece un Starfighter más pequeñito, similar al último que recibimos, y poder ver a R2D2 en la parte trasera, así como un lightsaber enganchado, parece que su enganche el lightsaber iría en la parte trasera. Espero que al tener dos figuras por el precio que se estaba comentando de 35 euros, suponiéndome esto un downgrade con el Starfighter de Obi-Wan y quedando esto confirmado viendo las imágenes, por lo menos R2 tenga una impresión también en la parte trasera, ya que yo no tengo ningún R2 con impresión trasera y no han salido en sets de 35 euros que yo sepa, entonces sería la forma más barata de conseguir uno. El diseño a primera vista me parece guay, como han sido siempre, y como no tuve la ocasión de comprar el anterior, es muy probable que obtenga este set. La figura de Yoda parece ser que será la misma que la del último set que regalaron a los empleados de Lucasfilms de una fuente, a ver si os puedo poner la imagen de fondo, pero hasta que no tengamos imágenes de mayor calidad no podemos saberlo a ciencia cierta. Lo más probable es que sí que difieren esas piernas, porque esas tienen unas piernas dual molded, o sea que tienen dos colores, y aquí parece que es el único color. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos el set 75365, la base rebelde de Yavin 4. Con un precio que rondará los 160 euros y 1067 piezas, parece que los rumores acerca de las figuras son ciertos, ya que vemos 10 en la parte inferior y hay dos rebeldes que no aparecen en la lista y sí aparecen en las imágenes, uno llevando a C3PO y otro en esa torre de vigilancia. Hay muchas cosas interesantes que comentar y alguna que me preocupa, por así decirlo, como es el colocamiento de esta imagen en el catálogo. Si nos fijamos, está rodeado de dos sets de 4 años, el nuevo de Jedi Adventures que va a salir este junio y el del año pasado de la TST. Si nos fijamos en la estructura, tenemos elementos como ese árbol que suelen ser utilizados en sets de 4 años y que no se asemejan tanto a algunos de los sets más adultos, como podría ser el último diorama de la persecución de Endor que hemos recibido este 1 de mayo. El número de piezas me tiene un poco descolocado, porque parece que se utilizan muchas piezas grandes como paneles y que la construcción no es tan grande, aunque a lo mejor la escala del Y-Wing me está desorientando. Con respecto al Y-Wing, es más grande de lo que yo me esperaba y parece en una escala como la nave de Poe Dameron en el
set de 4 años, que sacaron hace un par de años. A falta de ver las salas que se vislumbran en la parte posterior, este set me da la sensación de ser la unión de varios sets de 4 años, sin querer que esto suene despectivo, sino una observación objetiva, por elementos como ese árbol, paneles similares como los que vemos en el templo de Young Jedi y esa nave con una escala que me recuerda a la de otros sets de 4 años. Su colocación en el catálogo, aunque parece una tontería, para mí es clave, y el gancho de este set será recibir 12 minifiguras, aunque a un precio elevado, y si bien es cierto que los sets de Star Wars normales por ese precio no recibimos tantas figuras, de estar orientado a un público más joven como estoy pensando ahora, tendría todo el sentido del mundo. De ser así, aunque no es lo que imaginaba, el concepto no me disgusta, ya que no todos los sets tienen que ser para todo el mundo, eso hay que tenerlo claro, y nos solemos quejar de los sets de 4 años, y esto podría ser un set pensado para niños, puede que un poco más mayores de 4 años, aumentando la calidad, pero no parece ser desde luego un set más adulto como podrías proporcionarnos una buena base de Yavin 4 para display. Entonces lo que están intentando aquí a lo mejor es que la gente compre este set que es más adulta por recibir 12 minifiguras y que los niños pues se lo gocen con 12 minifiguras si su padre le compra un set de 160 euros. Y esto sería todo. Una pena tener solo 3 imágenes borrosas de momento, pero he tenido que cambiar mi vídeo de hoy ya que me parecía crucial comentar esto cuanto antes. Dejadme en los comentarios cuál es vuestra opinión sobre los sets y estad atentos al canal ya que hemos recibido imágenes de los mechs, también de estos sets y quién sabe cuáles podrían ser los siguientes. Espero que la semana que viene tengamos como mínimo todos los sets de agosto en calidad decente y seguramente este domingo haga un vídeo recopilando pues los mechs y todo esto para comentarlos más en profundidad todos juntos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí porque sois los mejores sinceramente y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.